Cordial saludo. El día de hoy les voy a presentar la investigación titulada Caracterización clínica de pacientes pediátricos con infección por herpes virus. A modo de introducción, el herpes constituye una amplia familia de virus tipo DNA de doble cadena. Esto es muy importante porque les confiere una característica fundamental que es su inmortalidad. El herpes virus tipo 1 es el más representativo de esta familia con una prevalencia del 67% de los casos. Es importante tener en cuenta que los neonatos se pueden infectar por transmisión vertical en el periodo periparto, cuando pasan por el canal vaginal. Además, si la madre contrae la infección durante la gestación, debemos adquirir medidas profilácticas para prevenir la infección al neonato. Nuestro objetivo principal es determinar las características clínicas de pacientes pediátricos con infección por herpes virus en un hospital de alto nivel de complejidad entre 2015 y 2021 en Medellín, Colombia. En cuanto a los materiales y métodos, realizamos una investigación descriptiva retrospectiva transversal que incluyó pacientes menores de 18 años que tenían un diagnóstico durante la estancia hospitalaria con infección por herpes virus. Además, llevamos a cabo el análisis de la información recolectada mediante historias clínicas mediante el programa Jamovi, que según la naturaleza de cada variable, si eran variables cualitativas, se analizaron con frecuencias relativas y absolutas, y si eran variables cuantitativas, se llevó el análisis mediante medidas de tendencia central y medianas. Por último, esta investigación es clasificada como una investigación sin riesgo según la resolución 008430 de 1993 de nuestro país y contó con un aval ético de ambas instituciones participantes. En cuanto a los resultados, es importante resaltar que revisamos 57 historias clínicas, de las cuales se excluyó un paciente en el proceso de revisión debido a que no tenía un diagnóstico activo de herpes virus. Por lo tanto, se incluyeron 56 pacientes en nuestro estudio con una media de edad de 6.13 años y un predominio del sexo masculino en el 53.6%. En cuanto a la presentación clínica, al momento del diagnóstico, el 21.4% de los pacientes presentó fiebre sin foco y el 41.1% otro tipo de presentación clínica. Además, habían pacientes que contaban con una inmunosupresión secundaria a un trasplante. Pudimos observar que el 10.7% de los participantes tenía trasplante de médula ósea alogénico. También tenían inmunosupresión secundaria a cáncer, en el cual el tipo de cáncer más común fue la leucemia linfoblástica aguda en el 14.2% de los participantes. Nuestro método de confirmación diagnóstica más frecuente fue en el 46.4% de los pacientes el diagnóstico clínico. Y por último, el tratamiento antiviral más frecuentemente utilizado fue el aciclovir en el 46.4% de los pacientes. En cuanto a la discusión, analizamos tres variables: el sexo, las manifestaciones clínicas y el método diagnóstico. En el sexo pudimos encontrar en nuestro estudio que predominó el sexo masculino, como mencioné anteriormente, y en comparación con otros autores también fue de predominio el sexo masculino. La segunda variable analizada fueron las manifestaciones clínicas, donde el principal signo fue la fiebre sin foco en nuestra investigación, en comparación con otras investigaciones que también pudimos observar que era la fiebre. Y por último, el método diagnóstico más frecuentemente utilizado fue el diagnóstico clínico en el 46.4%, pero encontramos que en otra literatura el diagnóstico con PCR fue el más prevalente en el 74% y 95% respectivamente. A modo de conclusión, la presentación clínica al momento del diagnóstico varía mucho, por lo que es complicado dar patrones o indicios de que se padece la enfermedad, pero pudimos observar que es predominante en pacientes pediátricos, inmunosuprimidos y de sexo masculino, y también especialmente en pacientes que tienen diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. El principal método diagnóstico es la clínica del paciente, debido a que en nuestro medio no se cuenta como con pruebas o paraclínicos que nos estandaricen como el diagnóstico de herpes, y por último, el tratamiento que predominó a los pacientes fue el aciclovir. En pantalla pueden encontrar el código QR donde podrán acceder a nuestro artículo completo. Muchísimas gracias.